Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo vídeo de este curso. Como habéis visto, es un tema, es un módulo un tanto complicado, ¿no? Bueno, complicado porque siempre como que nos da un poco de reparo, siempre nos pensamos que no sabemos o que no vamos a poder llegar a entender todo esto que tiene que ver con los aspectos legales de las publicaciones electrónicas, porque nos parece algo muy, muy complicado. La verdad es que, bueno, lo habéis visto en los contenidos, hay diferentes aristas, hay conceptos eh, sensiblemente diferentes, ¿no? Cuando hablamos de compra, cuando hablamos de préstamo, cuando hablamos, bueno, tenemos aquí algunos matices, pero es cierto también que en el propio marco legal, en esos aspectos legales, hay ciertas excepciones, y una de las cosas en las que insiste el proyecto KR21, en el que ya sabéis que se enmarca este curso, es que tenemos que conocer bien estas excepciones, sobre todo para no pensar que con las publicaciones electrónicas no podemos hacer nada, ¿no? Es cierto que hay algunas cosas que cambian, pero no es que no podamos hacer nada. Y de la misma manera, es interesante también saber dónde están los puntos débiles o las cuestiones a revisar de ese marco legal, para que de verdad las publicaciones electrónicas ayuden a garantizar derechos de conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que hemos planteado también en este proyecto KR21. Bien, como sabéis, en estos vídeos siempre me acompaña algún profesional, alguna profesional experta en la materia. Hoy tengo la suerte de tener conmigo a Patricia Sampera. Patricia Sampera es la directora de la Biblioteca del Colegio de la Abogacía de Barcelona, pero en realidad está aquí invitada porque participa activamente, es miembro tanto del grupo de propiedad intelectual de FESAVIT, del que ya habéis visto también algunas cuestiones en los contenidos de este módulo 2, y también del de propiedad intelectual de Review. Así que bienvenida, Patricia. Bueno, Muchas gracias, Alicia. Bueno, como siempre, un placer estar contigo porque siempre aprendo. bueno, Y bueno, sí, claro, y en este marco, pues realmente de la propiedad intelectual en bibliotecas, bueno, es, mm, es un tema que parece más complicado de lo que es y que se pueden hacer más cosas de las que a veces creemos que se pueden hacer, porque bueno, hay los límites y las excepciones. O sea que, bueno, intentaré aportar mi granito de arena. seguro que sí, porque la idea de este vídeo, o sea, como pues sabéis, la idea de los vídeos es también pues poder acercarnos a los contenidos, o poder también dar algunas pinceladas de líneas para profundizar o para ampliar un poco conocimientos. Pero yo creo que podríamos empezar, si te parece. A mí me gustaría, aunque en los contenidos del módulo ya se ha hablado del grupo de propiedad intelectual, a mí me gustaría que hiciéramos, independientemente de publicaciones electrónicas, es decir, hiciéramos un poquito de mención, ¿no?, de todo ese trabajo, porque ese grupo de propiedad intelectual dentro de FESAVIT lleva muchos años trabajando y ha hecho algunas acciones, yo creo, muy significativas, siempre reivindicando, ¿no?, ese, ese, esa excepción o esa mirada diferente hacia las bibliotecas para poder garantizar derechos. Así que, Patricia, si te parece, empiezas un poco a contarnos esta actividad del grupo, porque lleváis ya mucho tiempo trabajando. Llevamos tiempo, sí. O sea, el grupo en sí se creó en 1996, o sea que ya tiene un largo recorrido. Yo entré a formar parte en el 2019. Tengo que decir que, bueno, han pasado unos profesionales brillantísimos, como puede ser Nuria Altarriba, de Biblioteca de Cataluña, Ciro Llueca, Patricia Riera, bueno, y entonces, pues bueno, digamos, recolectaron para entrar a formar parte de este grupo, y la verdad es que, bueno, que he aprendido muchísimo. Y es lo que digo, es un grupo que además en sus inicios era propiedad intelectual y bibliotecas. En cambio, se ha abierto ahora más y decidimos que, bueno, era el grupo de propiedad intelectual porque también se incluye actualmente todo el sector GLAM.
o sea, bibliotecas, archivos y museos. Tenemos profesionales en el grupo de todos estos ámbitos, con lo cual, o sea, se da una visión mucho más amplia y generalizada. Es verdad que lo que normalmente intentamos hacer desde este grupo son acciones sobre todo de divulgación, de dar a conocer los derechos de autor en el ámbito de las bibliotecas, archivos y museos, que se puede hacer, que no se puede hacer. Además, pues a veces encargamos informes técnicos. Ha habido algún informe técnico cuando vemos algún tema que realmente es de interés y que, bueno, que tiene pues distintas vertientes hasta jurídicas con las que nosotros, o sea, como profesionales de la documentación, pues se nos escapa un poco, pues encargamos estos informes técnicos. Hacemos notas informativas cuando hay una modificación legal, una acción pues importante, y finalmente, pues lógicamente estamos al servicio de la Federación para cualquier demanda informativa del tema. Claro, hay algunos momentos que han sido, que yo creo que el grupo de propiedad intelectual ha sido clave, ¿no? Bueno, toda la trayectoria. Por ejemplo, recuerdo, seguramente tú no estabas todavía en el grupo, pero fue muy importante todas las aportaciones que hizo el grupo de propiedad intelectual en cuestiones como el canon de préstamo. Recuerdo que hubo un momento también pues eso, muy complejo, porque no teníamos muy claro cómo se iba a transponer aquí en España, pero que sí que había esa urgencia, ¿no?, de regular, ¿no?, pues bajo sanción, ¿no? Y bueno, la verdad es que esos informes de FESAVIT, como tú dices, ¿no?, esas alegaciones, todos esos documentos del grupo de trabajo son altamente interesantes, yo creo, aunque volvemos a lo mismo, aunque nos parezca que los contenidos los tenemos muy, muy lejanos. Yo creo que leer ese tipo de informes es muy, muy útil y te hace ver también la importancia, ¿no?, de tener esos expertos, de estar detrás de esos temas, ¿no?, porque puede cambiar mucho la situación para las bibliotecas con una pequeña modificación o una transposición que no, o sea, no adecuada, ¿no?, para nosotros. Entonces, es verdad que es un grupo muy, muy activo y yo os recomiendo que hagáis el seguimiento de todo lo que hace. Por descontado, cuestiones como las infografías, que además son súper bonitas y que te dejan ahí, te explican todo muy, muy rápido. Así que es verdad que yo hemos incluido los materiales del curso que revisen todo ese trabajo que habéis hecho. Pero entrando ya un poco en el tema de publicaciones electrónicas, Patricia, yo te preguntaría, ¿no? Eh, ¿Cuáles son ¿Cuáles han marcado, cuáles han sido los principales hitos, ¿no?, del grupo, también del grupo, pero también de la transposición y de la adecuación de la normativa y las cuestiones un poco más importantes de esa regulación, ¿no?, de los contenidos digitales y de las publicaciones electrónicas? ¿Cuáles dirías tú que son los hitos principales? A ver, es complicado. Hemos trabajado con muchísimas cosas y todas casi importantes. Y lo que decías, las infografías realmente tienen mucho éxito porque, bueno, es un trabajo muy complicado para nosotros porque es recoger toda la información, sintetizarla, bueno, pero realmente dan un, digamos, un resumen de una forma muy gráfica y muy fácil. Entonces, por ejemplo, yo no sé, de los que hemos ido trabajando de los últimos años, recuerdo pues la gestión colectiva de derechos, donde explicábamos un poco la función de las entidades de gestión cuando una biblioteca quiere publicar una obra con derechos de autor, pues lo que decíamos, el tema de la reproducción, transformación, préstamo, pues esta infografía pues realmente es muy clarificante en ese sentido y da a conocer qué es lo que hacen las entidades de gestión y cómo podemos contar con ellas. Luego también hay otro tema importante, como fue las obras huérfanas, obras que claro que no se puede, el autor no puede estar identificado. Entonces, ¿cómo se gestiona? ¿Qué pasos a seguir? El registro que se debe hacer. Hablamos también
importante, el tema del acceso abierto en las publicaciones periódicas, o sea, las distintas vías, la vía de, la GOL, o la de la ruta dorada, la verde o la híbrida con las APCs. Todo esto, pues claro, para las bibliotecas es importantísimo conocerlo. Hablamos también, pues lo que comentabas, la remuneración por préstamo, cuando se tiene que pagar, por qué o cuando no. Y bueno, y ahora ya temas más actuales como puede ser la minería de datos, que claro, que esto es un tema que, bueno, vamos a abrir como un melón y aún estamos en un momento pues que aún no está muy claro uh, qué, qué, qué se puede hacer o cómo. Pero bueno, otras obras fuera de circuito comercial y bueno, no sé, y lógicamente infografías sobre propiedad intelectual. Esto es básico. Concepto puro y duro. Ahí está. O sea que esto es un poco lo que trabajamos los últimos años. Es verdad que como informes, debo destacar dos informes que yo creo que son buenísimos, que uno es sobre la transparencia de las entidades de gestión, que es un tema que reivindicamos constantemente porque es verdad que tienen una función muy importante, pero les falta una transparencia, entonces lo encargamos a unos profesionales, Luis Fernando Ramos e Ignacio Miró, y el de préstamo digital controlado, que también es otro de los hitos importantes que hizo Raquel Chalabarde. Actualmente pues estamos trabajando sobre una infografía de préstamo digital, porque realmente luego la hablaremos, pero es un tema importante porque es, o sea, realmente transponer el préstamo de papel a digital, pero hay como muchas opciones y mucha dispersión en este campo. Luego, pues la ley de propiedad intelectual, lo que te decía, pero de una manera fácil, porque vemos que la gente tiene un temor a hacer porque no sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en este caso decidimos pues esto, hacer una infografía muy clara y además, ya te lo digo como primicia, en las jornadas españolas de documentación vamos a hacer un taller práctico de este tema. Sí, lo estamos preparando. Y finalmente también estamos trabajando, pero esto ya es un poco más a largo plazo, en una infografía sobre prensa histórica. La verdad es que yo creo que una de las cuestiones que, y lo vamos a ver también en el curso, porque tenemos uno de los capítulos es la producción, ¿no? La digitalización y la producción y todos los servicios que pueden estar vinculados a ellos. Yo creo que estas cuestiones que estás destacando, ¿no? Tanto el tema de obras huérfanas como el tema de obras fuera del circuito comercial, como son cuestiones que son verdaderamente interesantes y nos hacen o que nos planteemos que para garantizar ese acceso que debemos garantizar, ¿no? Tenemos que hacer otro tipo, ¿no? de acciones y volvemos, o sea, dentro del marco legal y dentro de las... Pero yo te preguntaría, porque yo creo que en España hemos hecho algunos avances muy, muy importantes en el marco de las publicaciones electrónicas, publicaciones digitales, ¿no? Bueno, pues la ley de depósito legal, por ejemplo, en esa transposición de la DEMUD, ¿no? Que hemos hecho, y es verdad que el grupo también ha valorado positivamente una gran parte de la transposición de la DEMUD. Pero si te preguntara cuáles son esas cuestiones, ya has ido insinuando algo en tu respuesta anterior, ¿no? Pero cuáles son esas cuestiones que todavía no tenemos claro, ¿no? O que todavía necesitaríamos desarrollar, ¿no? Tanto en el marco legal como en la práctica, igual, porque a lo mejor el marco legal nos deja espacio, pero es la práctica, ¿no? La que no tenemos ejemplos y no nos atrevemos. ¿Qué cuestiones serían yo te pregunto por las pendientes, por las que habría que poner el foco de interés, además de que los profesionales las conozcan, sino que haya necesidades de cambio normativo, de acciones de advocacy, porque al final el proyecto KR21 un poco también lo que busca es eso, ¿no? ¿Cuáles son esos temas pendientes en el tema de publicaciones electrónicas para ir haciendo
pues, acciones para hacer ese cambio de legislación? ¿Cuáles serían? A ver, como sabes, exacto, hubo la transposición de la directiva, la de MUD, o sea, la de derecho de autor en el mercado único digital, pero se transpuso de una manera, bueno, quizá un poco típica aquí en España, ¿no? En un cajón desastre por el Real Decreto Ley 24/2021, en que se transponían varias directivas que además no tenían una que ver con la otra y se transpuso. Esa transposición, a ver, fue un poco, digamos así, rápida porque estábamos ya en el plazo que si no se iba a sancionar España y yo creo que quedaron muchos flecos abiertos. Esto se intentó, pues, digamos, ampliar o detallar más en un proyecto de ley, pero que con el cambio, la disolución del Congreso de los Diputados quedó, bueno, se quedó sin plasmarse. Con lo cual, pues claro, hay esta transposición, pero hay flecos y que deberían pues detallarse. Con lo cual yo creo que estamos en un momento pues de un tanto de inseguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, lo que comentábamos antes, el tema de minería de datos sí que está traspuesto, pero aún queda por definir y quizá también es la parte práctica, lo que decimos, de aplicación, pero sí se puede hacer, pero en qué condiciones. Igual pues la conservación del patrimonio digital o hablamos también, por ejemplo, de un tema que yo creo que es muy importante para las bibliotecas, que es el préstamo digital controlado o préstamo digital seguro, que en principio parece que sí, que se puede, o sea, que se puede hacer bajo las excepciones o limitaciones de los artículos del préstamo y de conservación, pero no ha habido, en este momento aún no ha habido ninguna biblioteca o ningún centro que lo haya plasmado. Pero ya no solo aquí, sino casi a nivel europeo, ¿eh? O sea, estamos pues con muchos temas abiertos. Igual, dejando aparte ya el tema de la DEMUT, podemos hablar del Tratado de Marrakech. Es un tema que ha estado firmado y ratificado por varios países o por casi todos los países, en cambio, aún no ha acabado de plasmarse de forma práctica y real. Entonces, pues bueno, no sé, hay temas, o sea, que falta madurar, para así decir, y ver cómo se aplican. O sea que podemos decir que el marco legal estarían recogidos dentro del marco legal, pero que no hay todavía lo que podríamos llamar no jurisprudencia, pero entendámonos, ¿no? Es decir, ya aplicaciones que demuestren Exacto, sí, que sí. esto se puede hacer. Yo Y creo que... también he de decir que el marco legal a veces es un poco ambiguo, ¿eh? O sea, Ajá. que no acaba realmente de detallar exactamente cómo y cuándo, ¿sabes? O sea, que sí lo transpone, pero es por eso que decíamos, ostras, este proyecto de ley que definía más y que el grupo estuvimos valorando y intentando posicionar para que detallaran en concreto estos puntos, al disolverse, bueno, el Congreso, pues claro, ahora se tiene que volver a empezar porque se tiene que realmente, o sea, plasmar de una manera clara para saber exacto hasta dónde y cómo se puede, bueno, pues dar este servicio. Claro, es que se plantean cosas muy, yo creo, muy interesantes en el marco del Tratado de Marrakech, ¿no? Donde aquí en España la ONCE tiene un papel fundamental, pero que tiene un trabajo ímprobo para conseguir todas esas colecciones digitales o digitalizadas en audio para poder dar acceso a sus usuarios, ¿no? A los afiliados a la ONCE. Que para mí entra en colisión, ¿no? Con que desde hace X años ya estamos depositando preprints, ¿no? En las bibliotecas a la hora de hacer depósito legal, ¿no? ¿Cuánto podría ayudar tanto a la ONCE como a las bibliotecas en alianza esta práctica, ¿no? Es decir, que la ONCE tuviera acceso a todos esos depósitos para
generar, por supuesto, en marcos tecnológicos absolutamente seguros, ¿no? Que garantizaran el uso Ahí está. controlado. O sea, estamos en esto, ¿no? Pero el avance sería mayúsculo. Yo recuerdo hace años en CESAVID que también vino gente de la ONCE a explicar cómo hacían todo ese servicio de reproducción y nos pareció como todavía estamos así, todavía estamos pasando OCR para conseguir, ¿no? Los textos o los audios. Entonces, yo creo que sí que sería muy interesante trabajar, o el propio acceso a esos preprints, ¿no? Que es otro tema de que me consta que la Biblioteca Nacional está trabajando y está haciendo pues ese trabajo. Pero sí que tienes razón. Yo creo que aparte de desarrollar y concretar estas cosas que deja en ambiguo el marco legal, lo que también hay que empezar a hacer es, pues eso, rodar proyectos que nos planteen cuestiones, ¿no? Y que vayan clarificando. Y yo creo que ya, para no tampoco robarte mucho tiempo, ¿no? Y esto es un tema me gustaría preguntarte por estas propuestas, ¿no? Ya has hablado, has dejado claro algunas, ¿no? Así has mencionado de pasada, ¿no? ¿Cuáles serían esas propuestas, ¿no? Para facilitar el acceso equitativo y el uso de los libros, de las revistas, de cualquier contenido digital en cualquier tipo de biblioteca, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían, cómo podemos garantizar ese acceso equitativo? Porque al final, si centramos nuestra función en garantizar acceso, eh, ¿qué nos estamos dejando atrás? ¿Cuáles serían las propuestas, no? Yo para mí hay una y bueno, y creo que, o sea, en el grupo estamos de acuerdo que es la adaptación del préstamo tradicional al préstamo digital. Esto, o sea, la función básica primordial de las bibliotecas es el préstamo. Estamos en un mundo digital, con lo cual, o sea, el préstamo digital ha de ser ya totalmente, bueno, una cosa fácil, usable, accesible, sin ningún problema. En cambio, en la práctica su implementación no es tan fácil, porque claro, parece que debe ser así, pero no lo es porque nos encontramos con distintas tipologías. O sea, por un lado, tenemos lo que podemos llamar préstamo de obras digitales que se contratan bajo una licencia de uso. Es decir, tú vas y hablas con el editor o con la plataforma y te da acceso a X número de obras, con lo cual tienes una facilidad de acceso, pero por contra, realmente, o sea, estás bajo una licencia de uso. ¿Qué quiere decir? Que el día que dejas de contratar este servicio, te quedas sin las obras. No solo eso, sino que además son paquetes completos, con lo cual quizá hay unas obras que te interesan por tu tipología de biblioteca, por la materia, lo que sea, en cambio otras que no, y no puedes escoger. O sea, es el pack completo y además, mientras pagues, lo tienes, si no, desaparece. O sea que, claro, ya no estamos en una situación de decir, bueno, pues pasado mañana ya tendré o no tendré esa obra. Por el otro lado, hay otra modalidad que es el préstamo o la compra de obras digitalizadas ya, o sea que directamente el editor pone a disposición, tú la compras, tiene la ventaja que sí, que normalmente es a perpetuidad, es como un libro físico, tú lo compras, pues tú compras la obra digital, pero en este caso aún hay pocas obras en este formato, digamos, que te ofrezca directamente el editor, y por el otro, normalmente el formato es un PDF, con lo cual ni es muy usable ni muy amable, digamos. Este sí que, bueno, tienes la compra a perpetuidad. Esta es la gran ventaja. Y finalmente, podemos hablar del gran tema que yo creo que es importantísimo, pero aún estamos, pues lo que decíamos, aún no se ha puesto a la práctica porque es complejo, que es el préstamo digital controlado o préstamo digital seguro. O sea, préstamo digital controlado se le llama más a Estados Unidos, es un término más de allí. En cambio, aquí se tiende más en Europa a hablar de préstamo digital seguro. Es decir, obras que forman parte del fondo de la biblioteca, fondo bibliográfico, y tú las digitalizas para dar acceso, pero siempre en el mismo
en la misma forma que un libro en papel. Una copia, un usuario. Entonces, esto realmente es muy interesante porque además muchas bibliotecas nos encontramos que tienes unos fondos en papel que no los ofrecen las editoriales, no están en plataformas porque ya no son últimas novedades, pero en cambio son obras muy interesantes que los usuarios, ya lo sabes, bueno, lo sabemos todos, cada vez son más digitales, pero lo tenemos en papel, con lo cual muchas veces está sin utilizar. Entonces, claro, la ventaja de poder realmente ofrecer estos fondos es muy interesante. Ahora bien, tiene sus contras, porque por un lado, pues tienes que invertir en digitalización, en tener pues los aparatos para poder digitalizar estos fondos, y no solo esto, sino los medios técnicos para controlar el préstamo. Es decir, claro, tú puedes ofrecer esta obra en préstamo siempre que garantices que es un solo usuario, no se pueden descargar, o sea, que cumpla la normativa. Todo esto hace que no sea fácil y además que, bueno, sí que es verdad que ha habido alguna sentencia ya que decía que se podía hacer a nivel europeo, pero es lo que comentábamos, aquí en España aún no se ha hecho, tiene que haber los programas que soporten este tipo de préstamo y bueno, y quizá lo que ya finalmente decíamos, una legislación clara, que no la hay. Entonces yo creo que este es el punto pues bueno, que va a ser realmente importante para las bibliotecas en cuanto al acceso a las publicaciones. Claro, y además estoy uniéndolo completamente a lo que nos planteaba en el primer vídeo Julia Alonso Arévalo, que nos decía un poco que también los retos están en que muchas veces lo que también pasa no es porque no esté el circuito comercial o tal, es porque los editores hay contenidos que solo hacen en papel. Entonces, circular digitalmente, no solo porque esté fuera de circuito, sino porque solo existe en papel, ¿no? Entonces, circular digitalmente o abrir ese acceso, facilitar ese acceso en digital sería un gran avance, ¿no? O sea, poder disponer de esa copia digital para poder circular materiales que a día de hoy solo existen en papel y que hay que ir a la biblioteca a consultar. Bueno, yo creo que sí que hemos dejado un poco dibujado, ¿no? Yo creo que hay temas clarísimos, ¿no? Que son, pues eso, el concepto de reproducción, préstamo, ¿no? O sea, cómo cambia, ¿no? En el concepto que no se ha trasladado, ¿no? El concepto préstamo no es el mismo en papel que en digital, eso es un tema que está ahí. El tema de el acceso ya no a la obra, sino al contenido, minería de datos, que este sería otra de las cuestiones. Es decir, claro, estamos en este momento, ¿no? Donde ahora, además de hacer acceso, proporcionar acceso a las obras, podemos ofrecer acceso a los contenidos. Y por otro lado, yo creo, como también muy bien has explicado, otro de los temas clave es el uso controlado, ¿no? O sea, esa forma de ya no fuera concepto de préstamo o no préstamo o reproducción, pero que podamos de verdad tenerlo y garantizar que ese uso es controlado, ¿no? O es seguro, ¿no? Que a mí también creo que me gusta más la palabra segura, ¿no? Que controlado. Y que también nos quedan temas pendientes que no son estrictamente de las publicaciones electrónicas, pero que también tienen un impacto importante, como son las obras huérfanas, ¿no? O que podrían tener también ese impacto, ¿no? En el circuito digital. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Ya más o menos hemos ido dándole vueltas a todo esto. Volver a insistir, Patricia, en todos los contenidos de las infografías que hacéis en el grupo, porque yo creo que son muy interesantes, que se pierdan los miedos a los conceptos. Y bueno, con esta primicia que me has dicho, también los emplazamos ya a encontrarnos en jornadas de FESAVIR a trabajar en un taller más específico, ¿no? Y práctico de propiedad intelectual, ¿no, Patricia? Exactamente, yo os espero. Bueno, pues muchísimas gracias
y continuamos. Muchísimas gracias, Patricia, por esta conversación. Gracias a ti, Alicia. Hasta luego.